In this article of impeachment, 48 senators have pronounced Donald John Trump, President of the United States, guilty as charged. 52 senators have pronounced him not guilty as charged. Entienden ustedes lo que ocurrió hoy. El Senado absolvió al presidente Trump en dos votaciones. La primera terminó 52 a 48. 48 porque un republicano, Mitt Romney, votó con los demócratas. Pero esta votación dista de lo que requerían para condenar al presidente. Eran 67 votos, no se anticipaba que los pudieran obtener. Ese fue en el cargo de abuso de poder. Romney explicó su declaración y más adelante se las presentaremos. También por obstrucción al Congreso. Ahí sí fue por líneas partidistas. Los 53 senadores republicanos se unieron votaron para absolver al presidente, para que fuera contra los votos demócratas, que fueron 47 de 45 demócratas y 2 independientes. Fue con lo que concluyó esto hoy. Les decíamos, un senador republicano cambió la ecuación, porque el presidente Trump aseguraba que esta era simplemente una cacería de brujas, que era una persecución política, pero ya es el primer juicio político en el que un senador del partido de gobierno vota para condenar al presidente de su mismo partido. Y en el caso de Donald Trump fue Mitt Romney, senador republicano por Utah, quien decidió votar de esa manera. Así explicó por qué lo hizo. Yo hice un juramento ante Dios bastante trascendental. Sabía desde el comienzo que la tarea de juzgar un presidente, el líder de mi propio partido, sería la decisión más difícil que he enfrentado. No estaba equivocado. La gran pregunta que la Constitución le hace a los senadores es si el presidente hizo algo muy extremo y atroz que llega al nivel de crimen y delito menor. Sí, así fue. Yes, he did. I'm sure to hear abuse from the president. Él abusó de su presidencia y sus seguidores. ¿Alguien cree seriamente que yo podría permitir estas consecuencias ignorando la convicción que el juramento ante Dios requiere de mí? Hablemos ahora de lo que hizo hoy el presidente Trump luego del discurso del Estado de la Unión y la expectativa sobre este voto que ocurriría en el Senado. Además de tener a Juan Guaidó como invitado sorpresa en el discurso del Estado de la Unión, habían anunciado a el comisionado Simonovic. El presidente Trump recibió a Juan Guaidó. Pero antes veamos lo que publicó hace unos minutos en redes sociales. Es una producción, un video, con el que provoca a sus rivales, dando a entender que se va a quedar en la Casa Blanca. Termina diciendo, por siempre, es la respuesta del presidente Trump esta tarde. Ha estado hoy no ha estado tan activo como acostumbra en las redes sociales el presidente Trump. Quien también se pronunció en redes fue Hillary Clinton, la ex senadora y secretaria de Estado. Publicó el siguiente mensaje, dice: al comenzar el juicio político contra el presidente, los senadores republicanos se comprometieron y tomaron un juramento para defender la Constitución. Hoy, 52 de ellos votaron para traicionar ese juramento y a todos nosotros. Estamos entrando en territorio peligroso para nuestra democracia. Tomará todos trabajando juntos para restaurarla. Ese es el mensaje de Hillary Clinton. Y les decíamos que el presidente Trump se habría pronunciado a través de su cuenta de Twitter con un anuncio en el que dice: estaré dando una declaración pública mañana a las 12 del mediodía desde la Casa Blanca para discutir la victoria, y sí, están mayúsculas en inglés y en español, para nuestro país en el engaño de juicio político. El mensaje del presidente Trump. Vamos con el análisis. Rocío Vélez, estratega republicana, María Teresa Cardona, estratega demócrata. Comienzo contigo, Rocío. Reacción, un proceso que venimos siguiendo desde que comenzó hace unos meses. Ya el presidente absuelto, pero con un voto republicano, condenándolo por abuso de poder, aunque ni siquiera con ese voto llegaban a los 67 que necesitaban para condenarlo. Eso es así, sabíamos cómo iba a terminar esta novela que comenzó hace varios meses y que quizás termina en el día de hoy, porque ahora están anunciando que
que quieren enviar citatorios para continuar con todo esto. Pero sin embargo, fue una semana y unos días de mucha actividad aquí en Washington, D.C., donde terminamos, por lo menos en esta parte del asunto absuelto, un estado de la Unión muy tenso, con hechos muy lamentables que ocurrieron en el Pleno y que definitivamente ofenden al decoro de lo que es la institución, y aun cuando hubiese sido definitivamente meritorio, porque se le hubiese extendido o no la mano de parte del presidente a Nancy Pelosi, definitivamente ella pudo haber estado en un mejor lugar. Para mí, no me gusta lo que estoy viendo porque el país ya estaba polarizado, muy dividido, y continuamos en esa ruta. Los demócratas no se quedan atrás con lo que está pasando en Iowa, así que lo que pasó en Iowa y lo que va a pasar posiblemente en las próximas primarias. Así que estamos en el proceso y en el medio de una tensa división en nuestro país. María, el presidente Trump absuelto de los 2 cargos, anuncia discurso mañana. Lo único diferente es que Mitt Romney, senador republicano por Utah, consideró que las acciones del presidente justificaban su destitución y el voto hubo los juicios políticos en contra de Johnson y de Clinton. Ningún demócrata votó para condenarlos. Ahora el senador Romney es el primer republicano en hacerlo. Sí, así mismo es, Juan Carlos, es histórico. Y mira, muchos demócratas piensan que esta no fue una verdadera absolución. ¿Por qué? Porque vimos que también por primera vez en la historia hubo un juicio en el Senado sin testimonio, sin testigos, sin evidencia, cuando sabían muy bien los republicanos que sí había evidencia y testimonio y testigos que quizás iban a poder ofrecer evidencia nueva, evidencia de personas que sabían de primera mano qué fue lo que pasó en esa llamada. De John Bolton es el que estoy hablando. Y los republicanos decidieron completamente ignorar eso, darle la espalda a de verdad tratar de encontrar la verdad. Y yo creo que eso les va a hacer daño a largo plazo. Y mira, algo muy importante, mucha gente dice, ay, pero ¿por qué los demócratas tuvieron que hacer esto ahora? Eso divide a la nación, ¿por qué no pudieron esperar hasta noviembre para que la gente escogiera a este presidente? Pero esto es un punto muy importante para que tus televidentes y nuestra audiencia entienda. Los demócratas toman el compromiso el juramento a su cargo muy, muy en serio. Para ellos lo que hizo este presidente fue un abuso de poder y, más importante, él todavía piensa que esa llamada fue perfecta. Muchos republicanos hoy estaban diciendo, ay no, el presidente aprendió su lección. Por favor, este presidente nunca aprende su lección. Yo te aseguro que este presidente, esto no va a ser la última vez que él trate de pedirle ayuda a un gobierno extranjero, ya sea a los rusos, a los chinos, a Ucrania otra vez, pero él no ha aprendido su lección y por eso es un gran peligro dejarlo libre como si nada hubiera pasado. Así que yo le doy, admiro a Mitt Romney porque él es el único, parece, que en el Congreso o en el Senado republicano que no le tiene miedo a este presidente. Y ahora acá, tal vez, y lo vamos a dar para el siguiente segmento, el debate es, no solo era condenar al presidente, sino que lo hicieran 67 senadores. 20 de republicanos tendrían que haber cambiado, respaldado la tesis de los demócratas. Era un tema bastante complejo, pero tal vez el titular hoy es que Mitt Romney lo hizo y que el presidente Trump, aunque fue absuelto, tiene un voto bipartidista en su contra por abusar del poder. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Stephanie Grisham, acaba de emitir un comunicado en el que dice, entre otros apartes, dice, el Senado votó para rechazar estos artículos de juicio político sin fundamento y solo 2 oponentes políticos del presidente, todos los demócratas y un fallido candidato presidencial republicano, votaron por estos artículos de juicio político fabricados. Eso dice Stephanie Grisham, la secretaria de prensa de la Casa Blanca. Seguimos con el análisis no solo de ese voto, sino del discurso del Estado de la Unión. Y vamos a repetir 2 momentos del discurso del presidente anoche, al principio y al final. Al principio, cuando la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, extiende su mano para saludar al presidente, esto cuando él llega allí a la presidencia de la Cámara, y el presidente responde
ignorándola. Pues, ¿qué hace ella? Lo ven a la derecha de su pantalla. Al final, rompió el papel del discurso, dice que el presidente hizo trizas con la verdad, que por eso ella hizo trizas con el discurso. Rocío, cuando hablabas en el primer segmento decías hechos lamentables. De eso se sigue hablando ahora, más que del discurso, y tal vez pone en evidencia que aún con la absolución del presidente, la polarización va a seguir y la relación va a seguir tensa, porque ya republicanos como Lindsey Graham hablaron de las represalias que tomarán a partir de ahora contra los demócratas. Sí, esto no se pica y se extiende. Ahora vamos a la fase de las primarias de los demócratas y cómo van a utilizar todo este tipo de argumentos, la división en cada uno de los lados. Pero sí, anoche no solamente vimos esa fase donde fue como un poco de tercer grado, donde estábamos buscando dónde estaban los adultos en el salón, sino que, y digo de ambas partes, inclusive yo criticaba cuando un congresista, Wilson, gritó en el mensaje del Estado de la Unión de Barack Obama, usted miente, y de la misma forma no puedo estar de acuerdo con que esa sea la forma en la que, a pesar de que alguien te niegue y te extienda, ¿verdad?, un ramo de olivo, que en realidad estamos sabiendo que el presidente venía de estar en una situación de un juicio político, de muchísimas investigaciones que han tenido en su contra, y cuando llega el momento de estar en el mensaje, pues obviamente no va a estar con los amigos, ustedes son mis amigos y aquí yo vengo, pero definitivamente de la Speaker Pelosi me esperaba mucho más, y también de muchos de los que estaban en el lugar, porque hubo muchos momentos también importantes y muy bonitos. Yo creo que lo único que los unió fue la parte donde anunciaron la presencia de Guaidó, pero los otros momentos donde también se reconocieron héroes y veteranos de guerra, eso fue un momento para buscar entonces la solidaridad. Tenemos que aprender de los animalitos que enseñaste ahorita en este programa, que pueden trabajar en equipo y dejar estas divisiones, pero yo sé que es un momento de mucho calor político, porque ahora empieza de verdad. O sea, yo pensaba que eran los primeros 3 años, pero ahora empieza lo peor. Ahora, un venezolano muy destacado, Manuel Carreño, escribió el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras, conocido como el Manual de Carreño. Sabemos que el presidente Trump no lo leyó, María, pero lo que sí sabemos es que el vicepresidente Pence hoy en una entrevista radial dijo que el presidente Trump sería absuelto con un voto bipartidista, pero no esperaba la Casa Blanca que fuera un voto bipartidista con un republicano uniéndose a los demócratas para expresar su condena al presidente Trump. Y lo dijimos desde el principio, se le requerían 67 votos para condena. Eso era un escenario casi imposible. ¿Qué tan significativo es el voto de Romney y el pedido, por ejemplo, del hijo del presidente para que sea expulsado de la conferencia republicana? Yo creo que es muy significativo, porque lo que eso para mí me dice es que lo que la Casa Blanca esperaba, que era que algunos demócratas se unieran al esfuerzo de ellos, fue todo lo contrario. Y vimos la furia del presidente Trump al respecto, ¿verdad? Cuando él quiere expulsar a Romney. Y eso para mí me indica que esto no va a ser el final de la furia de él contra Romney. Pero también eso me dice que sí hay republicanos, bueno, por lo menos hay uno, que expresó sus valores, que expresó el compromiso que él tenía hacia su juramento cuando tomó su cargo, que su compromiso es hacia la Constitución, hacia la democracia, hacia la verdad, hacia sus constituyentes y los votantes. Fue el único que fue capaz de hacerlo. Y eso yo creo que a largo plazo a él le va a beneficiar, y a largo plazo al Partido Republicano yo creo que le va a hacer daño. Porque ahora los demócratas lo que van a seguir diciendo es que este es un presidente respaldado por un Partido Republicano que son como títeres, que es como un culto, que lo siguen ciegamente, que él puede de verdad dispararle a alguien en la Quinta Avenida y los republicanos no van a hacer nada al respecto. Bueno, pues ahí tienen, esto no ha terminado porque estamos en pleno proceso electoral, pero como reportamos, la Cámara considera citar a John Bolton a testificar, y el presidente dijo en privado esta semana que no permitirá que lo haga. Veremos qué ocurre. Muchas gracias a María Teresa Cardona, Rocío Vélez, colaboradoras políticas de CNN.